buenas tardes a todos. Los saluda Genuario Rojas en nombre del periódico El Asegurador también. Aquí nos acompaña César Rojas, su director general. Estamos en una sesión, una de las sesiones de Vivir Seguros, con un tema que realmente va a ser muy interesante hoy, con un invitado que tiene una larga trayectoria en el tema que justamente va a presentar, relacionado con gastos médicos, otro tópico de mucha actualidad. Pero antes de comenzar, quisiera saludar a César. César, buenas tardes, ¿cómo estás hoy? ¿Qué Hola, cuentas? buenas tardes. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, pues aquí, una edición más de Vivir Seguros. Padre, la verdad, la experiencia que hemos tenido en esta pandemia, ¿no? Que hacíamos el recuento en la mañana, 24 entrevistas en directo y creo que llevamos 30 de estas sesiones de Vivir Seguros. Se me hacen poquitas, la verdad, porque siento que han sido más, pero ya quien lleva la cuenta nos dijo bien los números. Pero ha sido muy buenos momentos de que los invitados han compartido información súper interesante. Y no va a ser distinto el día de hoy. Así que, bueno, pues nada más darle la bienvenida a Israel y a este espacio, al asegurador, y a todos los amigos que nos ven por Facebook Live y aquí presentes por la sesión de Zoom. Así que, pues bueno, te regreso la palabra para que presentes como debe de ser Israel. Israel, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues adelante. Bueno, pues la verdad es que para nosotros es un gusto. Estábamos platicando hace unos momentos con Israel y de hecho le preguntaría nuevamente algunas cosas, que nos platiques un poquito, ¿hace cuánto que llegas tú a esta actividad, Israel? Yo ingresé aquí al campo de seguros en 1988, hace unos poquitos años, precisamente en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que en aquel tiempo se llamaba Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ingresé en aquel tiempo al área técnica, siendo yo todavía estudiante de la carrera de actuaría. De hecho, prácticamente en el último semestre de la carrera de actuaría. Y en aquel tiempo teníamos un horario, yo como analista, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Y entonces saliendo de la comisión, pues a la escuela, porque ahí empezábamos las clases a las 4 de la tarde. Y de ahí de 4 a 10 prácticamente de lunes a viernes. Y así fue como terminé la carrera prácticamente estando en la comisión. Y bueno, de ahí en la comisión estuve 10 años, me tocó vivir la separación de lo que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y quedé formando parte de ella. Y de ahí primero estuve en áreas técnicas, conociendo los productos de seguros y notas técnicas, revisándolos para en aquel tiempo, autorización a las compañías de seguros. Y después en el área de desarrollo e investigación, haciendo algunos estudios y análisis de la información y generando o tratando de generar en aquel tiempo precisamente estadísticas para el sector, que no, las que había eran muy pocas, eran muy resumidas y eran muy compactas en las famosas formas estadísticas de seguros y el anuario anual de seguros. Entonces, en aquel tiempo, en el área de investigación y desarrollo, nos planteamos la necesidad de crear una estadística más detallada y a partir de ahí fue como surgieron los famosos CESAS, que es el Sistema Estadístico del Sector Asegurador, y creamos los diferentes sistemas estadísticos para cada uno de los ramos como existen, prácticamente como existen hoy en día en la página de la comisión. Información técnica, ya con primas, siniestros, sumas aseguradas, por tipo de riesgo, por cobertura, por región, etcétera, etcétera. Y con todo un desglose de información que fue, la verdad, un proceso tortuoso para las compañías de seguros en aquel tiempo y me parece que todavía un poquito a la fecha, pero que gracias a eso pues, se han logrado tener estadísticas históricas en el mercado y que valdría la pena mucho pues explotarlas, tener la
la capacidad para explotarlas y analizarlas y poder de ahí sacar análisis, por lo menos de mercado, para ver el comportamiento de los seguros desde un punto de vista técnico-estadístico. Y posteriormente de la comisión, pues bueno, ahí estuve 10 añitos, 11 años prácticamente, y después de ahí salí al sector asegurador, me invitaron a trabajar en una compañía de seguros, en Zurich Financial Services, y ahí estuve 10 años como actuario regional para Latinoamérica. Me tocó implementar toda la actividad actuarial del grupo para lo que es Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Venezuela y obviamente México, que eran en aquel tiempo las oficinas del grupo. Después me tocó estar en otra aseguradora, en Allianz México, ahí más local, viendo cuestiones de riesgos catastróficos, reaseguro, etcétera. Y después estuve como 3 años como independiente, 4 años como independiente, dando asesorías, pláticas al sector asegurador, justo en paralelo cuando se implementó todo el esquema de Solvencia II en México. Y después se dio la oportunidad de regresar nuevamente a la Comisión de Seguros y Fianzas en el área de reaseguro. Y ahí estuve como director general de supervisión de reaseguro 3 años, hasta que vinieron todos los cambios que ya conocemos del sector público. Y encontré esta oportunidad, se me dio esta enorme oportunidad de trabajar ahora para Guy Carpenter, intermediario de reaseguro, en una de las áreas que en un momento les voy a platicar y que ha sido una experiencia muy, muy padre, muy interesante, de mucho análisis y bueno, tratando de seguir siempre aprendiendo lo más que se pueda. No, hombre. Fíjate que yo en los 80s me acuerdo que hubo algún congreso de actuarios justamente en Querétaro. Ya se hablaba mucho acerca de la necesidad de las estadísticas, pero yo creo que algo que ha faltado, por lo menos en algunos campos, es esa explotación de la cual tú hablas, ¿no? Y bueno, pues estamos listos para escuchar ahora sí que cómo hacerlo y además en este caso aplicado a gastos médicos, me parece. Así que entonces, pues estamos listos, comparte, inicia cuando tú consideres. Muchas gracias. Pues es prácticamente una aplicación, pero en realidad esto que vamos a ver aplica para muchos campos, financiero, estadístico, actuarial, y en una compañía de seguros para muchas de las áreas, como lo vamos a ir detallando. Pues gracias por la invitación nuevamente y voy a compartir mi pantalla para ver una presentación que les preparé y que describe un poquito lo que podríamos comentar. ¿Sí se ve? Sí, adelante, adelante. Perfecto. ¿La ven bien la presentación, la pantalla completa? Sí, se ve completa, sí, adelante. Perfecto. Bueno, el tema que platicaba con Genuario para comentar es este tema de Business Intelligence. Sorry ahí por la falta de ortografía, pero bueno, la intención es ver justamente el tema de inteligencia de negocios y ver cómo se pueden aplicar estos temas en los diferentes aspectos ahora con la información que esté disponible en el mercado. Y esta información puede estar disponible. Estos temas en los diferentes aspectos ahora con la información que esté. Creo que hay un eco por ahí. A lo mejor alguien tiene encendido su micrófono. Creo que tal vez está Israel en algún lado el play del Facebook. Sí, Facebook no, Live.
ya estuvo. El hecho es que estaba yo revisando porque hay que ampliar a toda la pantalla porque no se ve. Así, Ajá, estamos viendo tu vista de presentador, Israel, así es. y se ve tu slide que sigue. Tu next Exacto. slide se ve, entonces ahí creo que picándole ahí justo donde le vas a picar. Creo que con eso pudiera ser. No. A ver. Para que se vea bien. Que como acá tengo dos pantallas, en Estás una la viendo. veo, en una la veo completa y en la otra veo que la de presentador. Aquí estamos viendo la del presentador. Entonces, no sé cómo, a lo mejor en los tres puntitos que están ahí igual la opción. Eso, Hide Presenter View, y ya con eso. Ahí es. Ahí está, ¿verdad? Ahí sí le. Ahora Exactamente. sí. Listo. Ahí está. Perfecto. Sí, perdón, Perfecto. pero quise ver eso y yo fui el del ruido, pero discúlpenme, pero para que lo vean bien todos. Hoy es mejor Ahora sí así ya. que a media presentación todos diciendo aquí. Muy bien, ¿Verdad? Israel. Gracias, pero que veas que estoy atento, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces les voy a Dejo los platicar en dónde me encuentro y qué es lo que hacemos y es parte de estos análisis justamente. Yo pertenezco a esta empresa que es parte del grupo Marsh, McLennan Companies, y en esta compañía está compuesta básicamente por 4 empresas globales para complementar toda una experiencia de servicios integrales, que es Marsh, que es un corredor de seguros directos y soluciones en manejo de riesgos. Guy Carpenter, a la cual pertenezco, que está enfocada principalmente a reaseguro y estrategias de capital. Mercer, que es prácticamente de salud, requiere consultoría, y Oliver Wyman, que es consultoría estratégica en economía y marcas. Las 4 empresas pertenecemos a lo que conocemos como Marsh McLennan Companies. En la parte de Guy Carpenter hay 3 pilares básicamente de enfoque de servicios al cliente. Uno es la intermediación de reaseguro. Como broker de reaseguro, ustedes saben, se colocan diferentes estrategias de reaseguro a las compañías en el mercado internacional o local, con apoyo de análisis y soluciones para poder optimizar justamente los esquemas y la aplicación de reaseguro en cuestión de precios y de cobertura de las propias aseguradoras. Otro que es el de asesoría estratégica, en el cual me encuentro yo, junto con todo un equipo a nivel mundial, y yo reportándole principalmente a Miami, un gran equipo con mucho conocimiento, mucha experiencia, con un desarrollo o infraestructura tecnológica muy, muy bueno, de primera mano, y del cual estamos aplicándolo, intentarlo aplicar en todo el mundo, y parte de mi labor es aplicarlo en México y en Latinoamérica. En esta área, básicamente nos enfocamos a lo que es el crecimiento de las compañías, su optimización de capital, su administración de riesgos y fortalecer su estructura interna. Y otra área que es liderazgo en servicios y análisis, bueno, otro pilar, perdón, en donde pues básicamente nos enfocamos al análisis cuantitativo, modelación de riesgos catastróficos y desarrollo de herramientas actuariales financieras, así como desarrollo de herramientas de análisis que faciliten la toma de decisiones en las diferentes áreas de una empresa. Nuestra labor en Guy Carpenter, ¿cuál es? Bueno, tenemos soluciones para el manejo de riesgos, entre ellos está el reaseguro, la parte de analítica o analytics, como le llamamos, los diferentes departamentos especializados para soluciones estratégicas y soluciones también para el manejo del riesgo catastrófico. También existen soluciones de capital en cuanto a lo que pudiera ser asesoría en funciones y adquisiciones, banca de inversión, mecanismos alternativos de capital, calificaciones de riesgo de contraparte o lo que es el famoso riesgo de crédito. Y lo mismo, proporcionamos soluciones de negocio, que puede ser asesoría en la parte de microseguros, de capital, alianzas estratégicas, expansión geográfica por si alguna empresa quisiera extenderse local o internacionalmente, desarrollo de nuevos productos, soluciones de tecnología y administración de riesgos. Esto es lo que complementa nuestras actividades y una pequeña parte de eso que vamos a ver es justamente
lo que estamos en proceso de implementación, que es la inteligencia de negocios. ¿Qué es esto de este tema de la inteligencia de negocios? A lo mejor ya lo han escuchado en diferentes lugares. Aquí lo importante es cómo se aplica a los temas de seguros y reaseguro, para que podamos en sus diferentes desgloses poder proporcionar herramientas que faciliten la toma de decisiones en una aseguradora o en algún negocio en particular. Y esto funciona tanto con datos públicos, lo que vamos a ver ahora son datos públicos proporcionados por el organismo regulador, o pueden ser datos privados para alguna compañía en particular que quiera que se le haga un análisis específico de su cartera, portafolio, y que le permita esto un monitoreo técnico financiero para que pueda tomar decisiones internas sobre hacia dónde dirigirse o qué estructuras nuevas de seguros o de reaseguro implementar. La inteligencia de negocios pues no es más que un conjunto de estrategias y herramientas enfocadas al análisis de datos en un determinado sector. En este caso nos vamos a enfocar al sector asegurador y solamente en un pequeño ramo, un punto que es el de gastos médicos mayores, pero como les comento lo podemos ver para todas las líneas de negocio, incluso de reaseguro que se manejen en el mercado. Los datos pueden ya estar o ser previamente generados por alguna entidad del sector, el sector público, el sector privado, alguna compañía, datos publicados, áreas de sistemas, etcétera. Y lo importante de ello es aprovechar y utilizarlos para generar justamente esas vistas que permitan al usuario una toma de decisiones rápida y adecuada. Entonces, en términos generales, podemos decir que la inteligencia de negocios se conforma de una serie de procesos y a su vez aplicaciones tecnológicas que nos permitan analizar de forma rápida y sencilla los datos extraídos de estos sistemas y que faciliten la toma de decisiones del negocio o de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de estos procesos? El primero pues, es mejorar un servicio al cliente para que el cliente pueda contar con elementos que le faciliten justamente esa toma de decisiones. Hacia qué nicho de mercado me voy a dirigir, en qué región me voy a enfocar, a qué tipo de cobertura me voy a trasladar principalmente, o en su caso, en dónde no quiere estar, en dónde no me conviene estar y qué oportunidades de mercado tengo con respecto a la competencia, por ejemplo. La idea de esto es generar precisamente información de valor que permita a los directivos de la empresa o al analista que está revisando la información, justamente eso, dar valor a la compañía para que esto genere una buena trayectoria de la empresa o del negocio. Igual la idea es eficientar los procesos de análisis en donde en una sola vista yo pueda tener diferentes alternativas que permitan desglosar la información de tal manera que sea muy clara al espectador y que ello le facilite un análisis claro de la misma. Que mediante el uso de estas herramientas haya una respuesta rápida y certera y no esperarme algunos días o semanas para contar con la información y poderla procesar y analizar, y cuando venga un cambio en la estructura de la misma, volver a procesarla, lo cual puede demorar más el análisis. En cambio, ya con la información en su conjunto y con diferentes pistas de la misma, se pueden tomar decisiones más certeras sobre lo que se está analizando. Otro aspecto muy importante es la visualización de los resultados. Una vez que la información ha sido cargada en algunas herramientas, la visualización es muy rápida y se pueden tener diferentes vistas de la misma que nos permitan una mejor comprensión de los datos
En su caso, para detectar errores, para detectar soluciones también, o para ver diferentes aspectos de la estrategia del negocio. Y finalmente, la creación de tableros dinámicos de control. Estos tableros lo que nos permiten es justamente poder generar esas vistas que necesitamos de la información. Entonces, básicamente estos son los objetivos de la inteligencia de negocios. Y las áreas de aplicación, la verdad es que es prácticamente en todos lados. En el caso de seguros, de las empresas de seguros, lo hemos aplicado en la parte de finanzas, analizando los balances y estados de resultados de las empresas y obteniendo indicadores contables y financieros. Los balances y estados de resultados para realizar posibles proyecciones de los mismos, de acuerdo a su composición, estructura, nichos de cartera, crecimiento, etcétera, esquemas de reaseguro, niveles de siniestralidad, pero también para indicadores contables y financieros que utilizan nuestros colegas contadores, como la famosa prueba ácida, ¿no? Pruebas de liquidez del negocio, pruebas de índices de endeudamiento, eh, niveles de composición de los activos, cobertura de la base de inversión e incluso para requerimiento de capital de solvencia, para ver cuáles son los principales drivers o los principales componentes que derivan en el requerimiento de capital de solvencia de una compañía y a qué se debe. Igual para efectos de estadística, para ver tendencias y proyecciones, cómo van los resultados anteriores para hacer proyecciones a futuro. En la parte actuarial, para tarificación de productos, en cuestiones de índice de siniestralidad, frecuencia, prima de riesgo, análisis de resultados, indicadores técnicos, ¿no? Como siniestro promedio, suma asegurada promedio, prima per cápita, etcétera. Y todo esto desglosado por cobertura, por país, por estado, por giro del negocio, etcétera. En la parte de reaseguro, también para análisis y optimización de las estructuras de reaseguro, cómo se compone la estructura en sus diferentes esquemas de reaseguro proporcional y no proporcional, y de ahí obtener ciertos indicadores que pueden salir ya sea del propio balance, como porcentaje de prima cedida, porcentaje de prima retenida, siniestros recuperados del reaseguro, o indicadores de reaseguro que nos pueden dar una pauta hacia dónde va el mercado internacional. En la parte de suscripción, ¿cómo ayuda esto? Pues ayuda a mejorar el proceso de suscripción y evitar una antiselección de riesgos, conociendo en dónde una compañía puede tener su mayor exposición a siniestralidad derivada de ciertos eventos, ya sea de la naturaleza o eventos propiamente de las coberturas de seguros, y en donde una compañía no quisiera estar de aquí en adelante por tener una elevada siniestralidad o limitar la suscripción en esas regiones, en esas coberturas, en esos giros, y mejorarla en donde sabe y sabe con esta exposición de cartera que tiene un buen nivel de resultado. Entonces, con esto puede analizar su composición de cartera y determinar hacia dónde está el mejor resultado posible, para tratar de dirigirlo lo más cercano a ese lugar. Igual en la suscripción, aquí no lo puse, pero puede funcionar para la parte de agentes. ¿Qué agente de seguros es el que me está dando la mejor producción y el mejor resultado? Es decir, con la mejor siniestralidad, el mejor volumen, para que yo pueda tomar decisiones sobre mis agentes y ver justamente cómo podría yo incentivar a aquellos agentes que están con el mejor resultado y cómo evitar un poquito a aquellos que tienen un mal resultado y aparte con una participación de prima muy, muy pobre. E igual el monitoreo periódico de resultados, que puede ser con estos datos, puede ser
bueno, inclusive diario si se tiene la información, o semanal, mensual, trimestral o anual, dependiendo de la capacidad de información que sea la entidad para generarlo. Y con ello poderlo monitorear periódicamente. Para efectos de mercadotecnia, bueno, análisis de tendencias para su promoción y venta del producto o de los productos. En la parte de ventas, para la promoción de los productos con diferenciación en el mercado. ¿Qué productos puedo de mejorar debido a los resultados que estoy obteniendo? Y hacer una diferencia con respecto al mercado que pudiera beneficiar al negocio. En la parte de siniestros, obviamente, pues los niveles de siniestralidad de número y monto desglosado por todo lo que pueda tener la compañía de datos, por producto, por cobertura, por región, por giro, por tipo, por ubicación, etcétera, así como su exposición. ¿Cuál es mi exposición a nivel nacional en los diferentes componentes del seguro? Si estoy más expuesto a riesgos catastróficos o expuesto a determinadas zonas en donde hay una mayor delincuencia o delincuencia en los tramos carreteros, etcétera. Entonces, la compañía podría con esto, si tiene los datos, ya conocer de primera mano y de primera vista los niveles de exposición de la cartera de acuerdo a sus diferentes componentes y en base a ello también tomar decisiones. Entonces, eso es prácticamente lo que es inteligencia de negocios. ¿Cómo se hace? Pues partimos de que la compañía cuenta con información o si no cuenta con ella, dar los tips para empezar a generarla y ver hacia dónde se quiere llegar. Y si ya cuenta con información, mientras haya un mayor desglose de la misma, mejor, para poderla procesar y analizar en sus diferentes vistas. Entonces podemos tener infinidad de bases de datos. Aquí es un ejemplo, ¿no? Con miles o millones de registros, en donde pueden venir diferentes variables que le interesan a la compañía para poder analizar. Por ejemplo, en cuestiones de gastos médicos, sexo es muy importante. Podría ser que la moneda en la que fue emitida la póliza, si la póliza está en vigor o ya venció, en dónde se emitió la póliza, en qué estado, modalidad de la póliza, como en este caso que es suma asegurada limitada, y anteriormente existían sumas aseguradas ilimitadas en el caso de gastos médicos, la edad de la persona o del asegurado, cómo se vende esto, si a través de un agente de seguros persona física, agente de seguros persona moral, por internet, por telemercadeo, por etcétera, diferentes opciones de venta, el número de pólizas que se están teniendo con ese mismo concepto, las sumas aseguradas que se están teniendo, las primas, los beneficios, que en el caso de gastos médicos podría ser precisamente la enfermedad, pero también se puede cubrir la parte de accidentes personales, etcétera. Entonces, toda esa información en bases de datos que están en los sistemas de la compañía o que están en algún repositorio, en algún servidor. En este ejemplo, esta base de datos está en la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es información pública. Cualquier persona puede acceder a ellas e intentar procesarlas. Es información de mercado. No hay información de estadística de este nivel por aseguradora, lamentablemente, pero por lo menos se tiene de todo el mercado para su análisis. Entonces, ya que tengo esta base de datos, lo importante es saber qué es lo que se quiere analizar y cuáles son los principales rubros o componentes hacia donde quiero dirigir las vistas de la información y los análisis. A veces es muy fácil perderse con tanta información, entonces es importante fijar algunos rubros o algunos parámetros para iniciar con ellos el análisis y después pueden surgir más, pero ya con una base específica
análisis, para no caer en lo que luego sucede, ¿no? Que tenemos parálisis por análisis, y esto nos lleva a que nos tardamos mucho más en hacer el análisis correspondiente que se nos está requiriendo. Con estas herramientas ahora es relativamente rápido y fácil analizarlo. Prácticamente lo más complicado es tener la base de datos estructurada, tener la base de datos limpia. Muchas veces las bases de datos vienen con errores, vienen duplicadas o con datos faltantes. Entonces, lo ideal es tener la base de datos lo más completa posible para que nos permita realizar el análisis respectivo. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. La pueden enviar por el de preguntas y respuestas que está abajo de su pantalla o por el chat. Exacto. Pues van a ir surgiendo seguramente que en el camino. Perfecto. Entonces, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Y aquí lo que tenemos es precisamente una herramienta que nos permite visualizar diferentes partes de la información. En mi presentación, bueno, en la presentación que me hizo favor de enviar Genuario, se comentaba que este es enfocado a gastos médicos. Y como yo les decía, se puede enfocar a prácticamente a cualquier tipo de información de cualquier ramo, en el caso de seguros, o de cualquier sector. Pero aquí lo interesante que quiero compartirles es de la estadística del sector asegurador a 2018, que es la más reciente que tenemos, cómo se puede explotar esta información del sector. Tenemos dos grandes bases de datos, que una es para el seguro colectivo de gastos médicos mayores y la otra es para el seguro individual. Cuando se revisa la información y ya se tiene limpia, por decirlo así, ya podemos hacer diferentes vistas de la misma. Entonces aquí, si alguien se quiere preguntar en el mercado asegurador mexicano en ese año, cómo estaba la composición del número de asegurados en el seguro colectivo, podemos ver ya cómo está la distribución de personas aseguradas por edad en ese año. Entonces podemos nosotros analizar y ver cuáles eran las edades principales, en este caso edad 24, con 542,000 asegurados en todo el país. Aquí tenemos para la edad 31, 536,000 asegurados y así sucesivamente. Entonces, por cada rubro que yo pueda analizar, voy a determinar cuál es el número de asegurados para cada una de las diferentes edades. Y es interesante ver en la distribución cómo la teoría nos dice que la mayor población está asegurada entre los 20 y los 60 años, y la realidad lo confirma ya al ver una distribución real del número de personas aseguradas en el país, en la colectividad. Lo mismo si quisiéramos ver cuál es la prima. Aquí ya cambia un poquito el esquema. Ya vimos que para las edades del número de asegurados de 20 a 30 años, por ejemplo, sí hay un número importante, pero la prima ya empieza a incrementarse a partir de la edad 25 o a partir de edades ya 24, 25. Y resulta ser que parte de las primas elevadas están justamente en las edades 58, 60 años, coincidiendo en este caso su punto más alto en la edad 35. Recordemos que esto es colectividad. Estos son los empleados que pertenecen pueden ser empleados que pertenecen a una colectividad en alguna empresa y que por eso tienen este tipo de distribución. Pero igual, la forma de venta de este tipo de seguros, la mayor parte de estos seguros se vende por agentes persona moral, seguido de personas físicas, y también las compañías de seguros a través de su fuerza de ventas interna, y otras con una participación mínima que puede ser internet o puede ser algún otro mecanismo que pudiera
implementarse a través de la venta de estos productos. La suma asegurada en estas colectividades igual tiene una distribución similar a la del número de asegurados, aunque hay un punto importante en edades de 0 a 20 de sumas aseguradas. Tal vez son los papás asegurando aquí a los familiares y dependientes dentro de esas colectividades. Igual podremos conocer el monto de siniestros, cómo está la distribución, y aquí lo tenemos por 3 principales rubros. ¿Cuál es el monto de gastos hospitalarios? Es decir, lo que cuesta la hospitalización en el servicio de gastos médicos mayores, cuánto cuestan los medicamentos y cuánto es por los honorarios médicos. Aquí es algo de la estadística, es un punto que a la edad 24, seguramente hay algo raro en los datos de ese año, pero así es como está la estadística original. Entonces aquí nos podemos dar cuenta cuál es la principal composición del seguro de gastos médicos en la parte de siniestros. Básicamente, los gastos hospitalarios tienen un gran consumo de lo que es la siniestralidad en este ramo, y seguido de los honorarios médicos. La parte de medicamentos resulta relativamente menor. Y vemos las edades para las cuales estos gastos son mayores en la parte de colectivo. Oscilan entre las edades 25 a 58, que es donde prácticamente están los picos de siniestralidad más elevados en los 3 principales componentes de gastos médicos mayores. Igual podemos ver el número de siniestros de gastos médicos mayores, en este caso 779,000 en el 2018, para la colectividad solamente, e igual en donde ocurrieron el mayor número de siniestros entre las edades 33 y 35, y después de ahí hacia abajo. Esto nada más es número, ya vimos el monto está entre las edades 35, también 35 y 33 precisamente están los picos de la siniestralidad. Después podemos ver por causa. Toda esa información es la que viene en el sistema estadístico que comentábamos, y dentro de las principales causas tenemos justamente lo que son los meniscos quísticos, también distribuida por cuánto es el honorario médico, el gasto hospitalario y los medicamentos. Nuevamente resaltando que el gasto hospitalario es el mayor componente de la atención de las enfermedades. Después tenemos cálculo de riñón, tenemos trastornos de discos invertebrales y así sucesivamente hasta ya los diferentes conceptos. Embarazo confirmado. Esta estadística está combinada para hombres y mujeres, pero también se puede diferenciar por sexo, para solo tener las enfermedades de hombres y las enfermedades correspondientes a mujeres en el sexo femenino. Por ejemplo, aquí la desglosamos y aquí tenemos exclusivamente para el sexo femenino el principal rubro de enfermedad, por llamarlo así, es el parto por cesárea electiva, en donde el principal rubro nuevamente viene siendo en este caso es monto por honorarios médicos, seguido de gastos hospitalarios y al final el monto de medicamentos. El siguiente es leiomioma. No soy doctor, pues discúlpenla. Cálculo de la vesícula biliar, etcétera. Entonces, dependiendo de cuál es el trastorno o el siniestro, vamos a tener su desglose, y con esto, pues, se podrían tomar diferentes decisiones en la empresa, cómo manejar el tema en el caso de embarazo o parto cesárea, o ya probablemente lo manejan las compañías y toman sus decisiones para de ahí poder determinar el costo del seguro, etcétera. Y en el caso de sexo masculino, tenemos el principal efecto, que es el menisco quístico, y después igual trastornos de discos intervertebrales, lumbares, etcétera. Apendicitis aguda con peritonitis son los principales factores de enfermedad en México en aquel año.
O igual podríamos tenerlo por estado. El Distrito Federal, por ser precisamente la ciudad más densa del país, pues prácticamente tenemos una alta concentración en el Distrito Federal, tanto en la emisión como en los siniestros y sus diferentes componentes, honorarios médicos, gastos hospitalarios y la parte de monto de medicamentos, seguido de los estados de Nuevo León, Estado de México, Jalisco, y de ahí sucesivamente estados que en comparación con el Distrito Federal representan muy poco dentro de la cartera del ramo de gastos médicos mayores. En adición, vamos a ver ahora individual. Lo que acabamos de ver es colectividad, ahora vamos a ver individual. El seguro de individual, como ya son las personas directamente, cada individuo que se asegura directamente en este ramo, hay una distribución diferente. Aquí encontramos las principales distribuciones entre las edades 28 y 54 años, pero vemos que ya no hay un número importante de asegurados en edades de 20 años para atrás. Entonces, sí, igual para los años 55 en adelante, la distribución ya baja considerablemente. En cambio, la prima, aquí vemos cómo se está distribuyendo la prima y los principales pagadores de prima son de las edades 40 a las edades 70, 71. Es decir, aquí es donde se encuentra el mayor costo del seguro y no precisamente del número de asegurados. Oye, Israel, no está corriendo tu presentación, te quedaste ahí, no sé si la estás pasando o no, porque se quedó en montos siniestros colectivo por estado. Hasta ahí se vio. Ah, ok. Déjame compartirla nuevamente. Si faltó en la parte individual, no arrancó no arrancó la presentación. Con lo que estabas conversando, así es. Y ayuda mucho a ir viendo. Es que se quedó con la otra pantalla cuando la compartí. ¿Ahora sí la ven? Ahora sí se ven, sí. Perfecto. Esto es justo lo que les estaba comentando. Esa es la distribución en la parte ahora de individual, en donde vemos que los asegurados principalmente se encuentran entre las edades 28 y 54. En cambio, la prima cambia un poquito la distribución, a empezar con importes más fuertes de las edades 40 a los 70. Entonces, al inicio de los 70. Entonces, aquí vemos cómo diferencias respecto a la colectividad, en donde cambia totalmente la distribución en el número de asegurados respecto a los costos de la prima. Y lo mismo cambia respecto a la forma de venta. En la parte de colectivos veíamos que agentes persona moral es el principal componente de venta de este tipo de seguros, y aquí cambia a persona física. Prácticamente en el seguro individual la mayor forma de venta es por agentes persona física. La exposición de sumas aseguradas para el seguro de gastos médicos mayores prácticamente la encontramos en las edades de 0 a las edades 50. A partir de ahí empieza a bajar la exposición. Obviamente por las edades a mayor edad, pues prácticamente ya hay menor suma asegurada o menor exposición al riesgo que la que tenemos en edades jóvenes. Y el comportamiento de los siniestros, nuevamente vemos que la parte de gastos hospitalarios es impresionante en la parte de seguro de gastos médicos individual, siendo la mayor proporción justamente para edades de 60 en adelante. Entonces, aquí se ve un efecto importante podríamos llamarle de financiamiento, de cómo las personas con edades relativamente jóvenes de alguna manera están financiando
a las personas de edad mayor, que son los principales aportadores o consumidores de siniestros en gastos médicos mayores individual. Lo mismo, el número de siniestros coincide con el monto. En edades avanzadas tenemos el mayor número de siniestros, aunque habíamos visto que el número de asegurados es relativamente menor. Entonces hay una especie de subsidio justamente para estas edades en el rubro de gastos médicos mayores. Y esto es parte de lo que se explica por qué un seguro de gastos médicos mayores para personas de edad avanzada es muy caro, a menos que haya tenido alguna continuidad en su seguro, pero es relativamente caro comparado con edades más jóvenes. Los siniestros por causa, en el caso de individual, aquí tenemos el principal componente, que es trastornos de discos duros, perdón, de discos invertebrables y lumbares, menisco quístico, infarto transmural, cálculo del riñón, etc. Este es el caso de hombres, y en el caso de mujeres tenemos, para nuestra sorpresa, tumores malignos del pezón, ¿no? Que podría ser prácticamente lo que conocemos como cáncer, discos invertebrales y así meniscos quísticos y así sucesivamente. Entonces, esto, por estado, nuevamente el Distrito Federal representa la mayor participación o concentración, seguido del estado de Nuevo León, Jalisco y así sucesivamente. Entonces, esto lo que nos permite es darnos una idea de cómo actuar, cómo poder responder, cómo tener elementos para justificar algún costo del seguro, o en su caso, cómo optimizar los costos de seguro por región, por tipo de padecimiento, inclusive por sexo, cómo poder diferenciar el costo del seguro por sexo en su caso. Y esto permite la toma de decisiones en las compañías para poderlo realizar. Ahorita, para efectos de visualización, puse una hoja por pestaña, pero en realidad la información la podemos analizar de diferentes maneras. Este es un ejemplo de la estadística de terremoto del 2017, en donde en una sola hoja podemos tener diferentes visualizaciones y podemos ver, por ejemplo, el monto de siniestros por estado en aquel año que impactaron al sector asegurador. En el caso del Distrito Federal, si yo doy clic aquí, puedo ver de manera inmediata el número de siniestros que afectaron, el monto de siniestros, perdón, que afectaron al Distrito Federal en ese año para el sector asegurador. Otra vez no corrió, sí, por favor. Perdón, cada vez que cambio. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Hay que dejar de compartir y volver a compartir. No, está perfecto. Ahora sí. Voy a tomarlo ahorita en cuenta para la siguiente. No te preocupes, aquí estamos. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. En esta ya es una visualización integral en donde en una sola lámina podemos ver diferentes aspectos de un sector en particular. Ahora estoy viendo información de terremoto del 2017, justamente cuando ocurrieron los temblores de Oaxaca y de Chiapas en septiembre de ese año, 19 de septiembre, y que tuvieron un impacto significativo en el sector asegurador para ese año. Entonces aquí podemos ver en una sola lámina, si yo tengo por estado los siniestros que afectaron, su monto ocurrido y monto pagado, para en este caso el Distrito Federal, y yo doy clic aquí, puedo ver cuál fue los siniestros ocurridos en el Distrito Federal solamente y el número de siniestros ocurridos. Si le doy aquí un clic, fue la entidad de Chiapas, que fue justamente de las más afectadas, y el principal componente de afectación fue los edificios de la administración pública, seguido de otros rubros como casas habitación, parques, hipotecario, etcétera. Entonces, depende de cómo quiera yo ver la información para poderla analizar y en base a ello tomar decisiones.
Por ejemplo, el siniestro por giro. Si yo quiero ver el giro de la administración pública, me aparecen todos los desgloses de los montos pagados que yo haya tenido en la administración pública. O si quiero ver casa habitación, por ejemplo, en casa habitación, cuál es el rubro que se vio principalmente afectado y los importes correspondientes a casa habitación. Entonces, la vista la puedo realizar ya sea por entidad federativa, por giro, la puedo revisar por el tipo de seguro que se haya manejado en ese año, o incluso la fuerza de ventas. De estos siniestros, ¿cuántos fueron, por ejemplo, para la fuerza de ventas interna de la compañía? Fueron 13.4 mil millones de pesos con 18 mil siniestros. O si lo quiero ver por agentes persona física, cuáles fueron esos rubros y cuáles fueron los siniestros más afectados: casa habitación, comercio, escuelas de educación básica, comercio al por mayor, etcétera, dependiendo de los datos que tengo en mi estadística. Entonces, esto me permite realizar una toma de decisiones oportuna, certera, y dar ciertas explicaciones de por qué las tendencias de exposición o de siniestros, ya sea en mi cartera o en mi negocio, para entenderlo un poquito más y saber hacia dónde dirigirlo, ya sea en costos o ya sea en producción. Al igual, ahorita les voy a mostrar uno más. Y por ejemplo, lo que me permite ver es, aquí tenemos riesgos hidrometeorológicos del 2018, cómo estuvieron esos eventos catastróficos en México para el sector asegurador. Entonces podemos ver cuáles fueron las principales causas de siniestros. En este caso fue por inundación o desbordamiento de ríos, por huracanes, daños por lluvia o vientos tempestuosos. Y si queremos ver la entidad más afectada en aquel año fue Guanajuato. Y si quiero ver para qué se debió principalmente a inundaciones. Seguramente fuertes lluvias afectaron al estado y fue lo que causó el principal número y monto de reclamaciones del país, seguido del Distrito Federal, que fue también un importante efecto de las lluvias, inundación y daños por lluvia, básicamente, y las principales coberturas afectadas, que en este caso está dentro del rubro de riesgos hidrometeorológicos. Igual, si quisiera saber cómo se afectan los siniestros, para aquellas zonas que están cercanas al mar o que están lejos del mar, por ejemplo, aquellas que están a más de 500 metros de distancia del mar, o los que están entre 0 y 500 metros, que se les llama primera línea de mar. Entonces podemos ver cuál fue la distribución y realmente los principales daños se encuentran en el interior del país, a más de 500 metros de distancia del mar, principalmente por las lluvias y las inundaciones. Entonces, con esto podremos ir analizando cuáles fueron los principales afectaciones que pudimos tener en nuestra cartera en un determinado año o en un determinado periodo. Si la información de la que disponemos es mensual, pues mensualmente podemos ir monitoreando la tendencia de los resultados e ir tratando de explicar a qué se deben esas variaciones o qué siniestros fueron los que más impactaron en una determinada zona o región o cobertura. Entonces, esto es justamente lo que conocemos como inteligencia de negocios, y
un último punto que les quiero mostrar, que es básicamente uno que tengo ahorita aquí a la mano, es este. No lo veo aquí para compartir. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí lo ven? Ahí vemos, sí, sí, sí. Este es información extraída del Sismológico Nacional, de la página de la UNAM, y solamente extraje unos cuantos temblores del 2017 al 2020 que han ocurrido en el país, de todas las magnitudes, de magnitud, por eso se ven muchos puntitos, porque son magnitudes que a veces no sentimos, de magnitudes de 3, 4, algunos de 5, y los más fuertes también están aquí como de 6, de 7. Aquí está inclusive el del 2017, 19 de septiembre de 2017, que fue de una magnitud de 8.2, si mal no recuerdo. Entonces, aquí esto nos puede dar una idea de cómo la inteligencia de negocios nos puede dar una visualización inmediata de dónde está la concentración inclusive de temblores en México. Sabemos que la zona de subducción es del sur del país, pero realmente los principales o el mayor número de temblores de diferentes intensidades, de diferentes magnitudes, está proveniendo de la zona de Chiapas, justamente al interior del océano. De esos son los principales temblores que ahora nos están afectando. Sin embargo, bueno, sabemos que vienen también de Oaxaca, de Guerrero, algunos de Michoacán, de Jalisco, y también algunos temblores que ocurren en el norte del país por la falla de San Andrés, que ocurren justamente en la zona del Golfo de California. Entonces, con esto nos podemos dar una idea de la magnitud del análisis para poder hacer simulaciones que muchos simuladores de eventos catastróficos ya contemplan en sus sistemas, para de ahí generar nuevas familias de temblores que pueden provenir de diferentes zonas del sur del país y que pudieran afectar al Distrito Federal y a la zona conurbada. Entonces, un temblor que se genera aquí, vemos cómo nos puede afectar prácticamente en el Distrito Federal, a pesar de que la distancia son poco más de 400 kilómetros de distancia o 300 y cacho de Guerrero. Entonces, esto nos puede dar una idea también de cómo entender los temblores, de dónde vienen, qué magnitudes y profundidades se manejan y tratar de estar preparados y acostumbrados a que vivimos en una zona sísmica y que esto ocurre todos los días. Entonces, si nosotros vemos la base de datos de temblores, tenemos miles de temblores que ocurren al año. Lo que pasa es que la mayoría no son perceptibles porque tienen una magnitud inferior a los 4 grados. Pero los instrumentos sí las registran y van anotando, van registrando precisamente cada uno de esos puntos conforme van ocurriendo. Entonces, eso es prácticamente lo que podemos ver en inteligencia de negocios. Esta es una herramienta, existen otras más, algunas desarrolladas por el grupo, en donde ya nos permiten hacer otro tipo de visualizaciones e incluso análisis estadísticos y estocásticos para poder hacer proyecciones y poder hacer análisis, no solo como una fotografía de lo que ha ocurrido, sino proyecciones sobre lo que se espera podría ocurrir en la empresa o en el sector que se esté analizando. No sé si tengan alguna duda. Pues vamos a ver que yo creo que dudas debe haber muchas cuando se mete uno en números como estas, pero hay algunas cosas que digamos que llaman la atención sin duda dentro de todo esto, ¿no? Bueno, yo como agente de seguros, ¿qué decisiones puedo tomar al ver este tipo de trabajos?
cuando veo, por ejemplo, algunos aspectos que me llaman la atención, por ejemplo, el caso de la cesárea electiva y todo lo que sucede, todo lo que nos revela como oportunidad de venta o de corrección a nivel de industria. También la participación mayoritaria, aplastante de los agentes persona física para la venta de seguro individual, por ejemplo, en gastos médicos, ¿no? Y obvio, pues están los gastos hospitalarios y los gastos médicos que son terribles en todo este rollo. Y ahí, por ejemplo, creo yo que un desafío es con los agentes y en general con el mercado, cómo realmente vender más seguros a los jóvenes y lograr esa continuidad. Es decir, que haya más conservación del negocio para que no se llegue, de todas maneras se va a llegar una época en la que la prima se vuelve casi impagable, ¿no? Sí, aunque el efecto de aseguramiento es más complicado en edades avanzadas, si no cuentas ya con un historial de un seguro en edades tempranas. Entonces es muy importante en este caso, por ejemplo, eh, indicarle a los jóvenes que mientras más rápido tengan un seguro y den continuidad al mismo en el tiempo, en edades adultas es más fácil mantenerlo y renovarlo. No es así el costo necesariamente, pero por lo menos no tienen esa traba de que ya no son susceptibles de aseguramiento o que les puede costar mucho, muy caro el seguro si no tienen ese historial. Y además de que los tiempos de espera que se manejan, hay que tenerlos también presentes. A veces se piensa que si yo ya me aseguré a una determinada edad, vamos a suponer de edad 50, ya estoy cubierto prácticamente por el seguro desde este momento. Y si no reviso mi póliza, de pronto empiezo a ver que hay rubros en los que todavía no estoy cubierto, aunque ya lo estoy pagando. Y son precisamente los tiempos de espera, en donde para determinados riesgos de enfermedad hay que esperar 3, 6, a veces hasta 12 meses o más para que el seguro pueda surtir efecto, no obstante que yo ya estoy pagando mi póliza. Situación que no necesariamente ocurre cuando ya traes una póliza que vienes renovando año con año después de una cierta antigüedad. Ese es un efecto que habría que hacer conciencia a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Hace rato alguien me decía, oye, ¿y cómo entonces consigo un seguro bueno, bonito y barato en gastos médicos? ¿En qué me debo fijar? Entonces yo creo que uno de los puntos es cómpralo cuando estás joven. Sí, empieza a comprarlo cuando estás joven y ya a edades mayores ya es más complicado, ¿no? En costo y en beneficios también. Sí, Alfredo García Miranda dice, nos damos cuenta de lo importante que es la participación de los agentes para la venta de seguros gastos médicos en individual, por supuesto. En individual, claro, es la mayor participación que se tiene para la venta de estos seguros. Claro. Si tú fueras agente y tuvieras que fijarte en tres cosas de todo lo que tú mencionaste, ¿a qué le sacarías jugo? Pues el primero que ya comentamos, a la edad, ¿no? Mientras más joven cuentes con tu póliza y la vayas renovando periódicamente, es un beneficio de largo plazo. El segundo punto es la distribución por sexo. Hay una notable diferenciación en el seguro entre los principales rubros en los que se ve afectado, ¿no? Por ejemplo, la parte de cáncer de mama es muy importante, además del parto por cesárea. Eh, y en el caso de hombres, la parte de los quistes, o meñiscos, perdón, Los- meñiscos. ajá. Entonces, sí, ese efecto es importante resaltarlo también como parte de la venta, de que se está cubierto y que son las principales causas de enfermedad del sector asegurador, ¿no? Y que pudieran estar cubiertas en una póliza de gastos médicos mayores. Y el tercer efecto es la distribución geográfica. Primero porque México es un país altamente concentrado en el Distrito Federal y la zona conurbada, pero nos hace falta mucha penetración del seguro a nivel nacional. Hace falta un mayor enfoque en
en los diferentes estados para poder incrementar este tipo de protección en el país y no solamente dejarlo concentrado en la Ciudad de México y zona conurbada. Vimos que las siguientes ciudades son Nuevo León, Jalisco, ¿no? Estado de México, los principales estados que contribuyen en la participación de este tipo de seguros. Y en los demás es mínima su participación. Entonces habría que buscar opciones de cómo distribuirlo a nivel nacional. Es complicado, no es nada fácil, pero sí buscar algunas alternativas que puedan brindar ese servicio a todo el país. Pues tenemos mucho que hacer y tienen mucho que hacer los agentes. Pues en México hay lugares en los que la gente tiene dinero, el problema es la falta de cultura del seguro. Pues yo creo que son ambos. Muchos años hemos vivido con eh, la, la parte de la falta de cultura del seguro, lo cual es un efecto muy, muy importante, es cierto, pero también es que efectivamente no hay mucho de donde se pueda la gente comprar o tomar la decisión entre comprar un seguro y comer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Es, satisfacer mis necesidades primordiales o comprarme un seguro que pues, va a ser un beneficio más de mediano o largo plazo que lo que necesito ahorita? Y tal vez por eso en las diferentes regiones del país, los diferentes estados, la penetración del seguro no ha sido tan intensa como pudiera esperarse. Pero esperemos que esto vaya en algún momento cambiando y cuando la gente tenga el poder adquisitivo para comprar un seguro en esas regiones, que también ya se haya fortalecido la cultura del seguro en las mismas. Y hablando de cultura de seguro, muchas veces decimos, oye, pues compré mi seguro el año pasado y no me pasó nada, afortunadamente. No me sirvió. O sea, fue un gasto irracional porque no lo ocupé para nada. Y al siguiente año ya no lo compro, ¿no? Fue un desperdicio de dinero. Cuando en realidad lo que no sabemos es que aunque no ocurrió nada, afortunadamente, estuviste protegido en ese periodo. Si algo hubiera ocurrido, entonces en lo que estuvieras estado cubierto, estabas protegido. Y esa es la falta de cultura que existe en el país y que pudiéramos tratar de fomentar. Por ejemplo, cuando ocurrieron los temblores del 2017, nuevamente mucha gente no estaba asegurada y de pronto hubo la necesidad de comprar seguro de casa habitación. Y esa necesidad duró, después de los temblores, duró tal vez hasta diciembre. Y después nuevamente bajó la venta del seguro de casa habitación. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente piensa que el seguro es para cuando ocurre el evento, más Sí, no para protegerse en el periodo. Ya cuando ocurre el evento, pues es complicado adquirir un seguro justamente contra ese evento, ¿no? sí, pues es como en el caso del COVID, aquí nos mencionan que pues, realmente no hay mucha conciencia o mucha percepción acerca de ese riesgo en varias partes y eso lo vemos en muchos lados por comentarios. Pues yo creo que la información, como tú nos mostraste, tiene muchas, sí, realmente es ponerse a trabajar un rato en eso y encontrar argumentos. Pues la verdad, aquí alguien pregunta acerca de de algún cuadro, alguno de los cuadros de gastos, dice participación de los estados de seguros en gastos médicos mayores. ¿Alguna gráfica de esas podrías compartirnos luego? Sí, déjame. En este formato es diferente porque tendría que contar con la herramienta, pero déjame pasarlas a algo que pueda ser leído, generar tal vez un PDF y lo Ah, pues, puedan ver. pues entonces me lo mandas a mí, y luego, pues, mi correo, más bien, sí, pues, me lo das a mí y la gente que me lo pida a ese correo. Y entonces ya para que lo que tú nos compartes en su momento. Pues Israel, Perfecto. muchísimas gracias por
por compartir esto que realmente es muy, pues muy interesante. Yo creo que muy interesante y hay que meterse digamos, con dedicación para sacar cosas que nos puedan servir como argumento. Me refiero a los que trabajan como agentes y los que se toman decisiones en general al respecto, ¿no? Te agradecemos mucho, y le agradecemos mucho también a quienes estuvieron con nosotros por Facebook Live también, igual, y obviamente, pues bueno, pues aquí estamos, aquí seguimos, y es un gusto siempre pues traer invitados así como Israel Avilés.